Muy buenas noches, estimada docente, estimadas compañeras. Sean bienvenidas para poder compartir un poquito más sobre los conocimientos de la asignatura de psicopedagogía. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la historia de la psicopedagogía. En temas anteriores, con la docente también ya hemos entrado un poquito en conocimiento sobre la historia, pero es importante conocer qué nos dicen algunos científicos, algunos autores, ¿no es cierto?, frente a aquellos aportes que han realizado a la psicopedagogía. Es por ello que me voy a permitir mostrarles en en esta ocasión al primer autor, ¿no es cierto?, en esta línea de tiempo que tenemos. Tenemos primero a Jan Amos Komensky, ¿sí? En 1592, 1670. Él es un autor que ha brindado, ¿no es cierto?, aquel aporte a la psicopedagogía, y él es el autor que termina con una pedagogía basado en el golpe, es decir, en la violencia, ¿no es cierto?, en el castigo como método de enseñanza, ¿sí? Él trató más bien a la educación como aquel espíritu científico, ¿no es cierto?, que permita planear una educación para todos los hombres, para todas las mujeres, y que en el inicio de la etapa del niño, ¿no es cierto?, de la educación del niño, ¿no es cierto?, cambió, ¿no es cierto?, aquella escuela, aquel discurso de conocimiento basado en en aquellos conocimientos clásicos, por un aprendizaje de los niños jóvenes basados en una observación de la naturaleza. Sí, este es uno de los grandes aportes que ha realizado Jan en 1592 hacia la pedagogía. Fue considerado también uno de los padres de la pedagogía. A continuación tenemos a Immanuel Kant, que fue uno de los autores que afirmó que la pedagogía sin la psicología es ciega, ¿sí? Pero la psicología sin la pedagogía está vacía, ¿no es cierto? Es un autor que vino a completar un poquito más gracias a la psicología, y viene a completar la psicología a la pedagogía, ¿no es cierto? Si no existe esta psicología, ¿no es cierto?, sin la pedagogía se encuentra vacía, ¿no es cierto? Hay esa relación mutua, hay esa cooperación, hay ese trabajo mutuo, ¿no es cierto?, de estas dos áreas para poder, ¿no es cierto?, que exista, ¿no es cierto?, este proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros niños. Ahora bien, voy con el otro autor, que es Sigmund Freud. Sus aportes fueron totalmente útiles, ¿no es cierto?, para explicar y comprender de alguna manera los comportamientos del niño dentro del aula de clase. Además, asegura que la tarea, ¿no es cierto?, del educador, es decir, del docente, del que está día a día con los niños, es que aproveche la realidad externa, ¿sí? Pero fundamentalmente la interna, ¿no es cierto? Conocer su propia historia, sus deseos, ¿sí? Aunque muchas de las veces ni el mismo docente conoce su propia historia, ¿no es cierto? Ese es el aporte, ¿no es cierto?, que nos da Sigmund Freud, que vamos a enfocarnos a la parte interior del niño, ¿no es cierto? Conocer esa historia para poder comprender y poder desarrollar un proceso de aprendizaje un poquito más eh, transparente, un poquito más que ayude, ¿no es cierto?, que aporte al crecimiento de las capacidades, de las habilidades de los niños. A continuación, le voy a dar paso a mis compañeras que se van a referir de manera breve a los aportes de algunos otros de los autores dentro de esta línea de tiempo de la historia de la psicopedagogía. Gracias, compañero. Bueno, voy a hablar sobre Alfred Binet y Wallon en Francia, Newman y Lai en Alemania, Thorndike, James en los Estados Unidos. Son los primeros estudiosos que dirigieron el origen a los laboratorios establecidos en grandes centros educativos, gabinetes psicopedagógicos, y su misión fue la elaboración y aplicación de pruebas y estudios psicotécnicos, incluyendo la orientación profesional y la colaboración médica en las tareas de la escuela. Esos laboratorios también se extendieron por Europa, Japón y los Estados Unidos. Voy a hablar también sobre María Montessori. Su método pedagógico estaba centrado en el desarrollo y la madurez social del estudiante. A partir de sus observaciones, concluyó que el niño
día a partir de lo que existe en su ambiente. Consideraba que a través del juego y el trabajo manual se reforzaba la autoestima del niño. También consideraba que había que educar la inteligencia lo más temprano posible, la libertad y los estímulos para lograr el interés del niño y su consecuente al aprendizaje son pilares de su método. A continuación, mi compañera. También tenemos a Lev Vygotsky, que él en 1896 y 1934. Él es un psicólogo y epistemólogo ruso que consideró de gran importancia para el desarrollo del niño la influencia del entorno. Sus investigaciones se centraron en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Un concepto central de su teoría es la definición y el trabajo en la zona de desarrollo próximo del niño. Por otra parte, también postula que entre la palabra y el pensamiento hay un vínculo y que no se los puede tomar por separado. En 1896 y 1980 tenemos a Jean Piaget, que él habla de 4 estadios en el desarrollo de la inteligencia. Cada uno tiene una estructura que la caracteriza y que el niño solo podrá resolver situaciones de acuerdo al momento del estadio en el que se encuentre. Educar para Piaget es adaptar al niño al medio social. El niño se apropia de la realidad a partir de los esquemas de asimilación y acomodación y le va a permitir adaptarse. A continuación, mi compañera. En 1918 y 2008 tenemos a David Ausubel. Ausubel presentó un concepto de aprendizaje significativo en contraposición al aprendizaje memorístico o repetitivo. Él destaca la importancia de los conocimientos previos para incorporar una nueva información. A su vez, distinguió 3 tipos de aprendizaje significativo: el de representaciones, de conceptos, de proposiciones, y decía que la herramienta clave para propiciar el aprendizaje son los mapas conceptuales, puesto que nos permiten organizar una información de lo que ya se sabe con una información que vamos a incorporar. Continuamos también en la línea de tiempo con Paulo Reglus Neves Freire, que fue en 1921 y 1997. Su punto de partida de la pedagogía era la acción y la reflexión desde el punto de vista del oprimido, por lo que se pudo definir la pedagogía como orientada a la humanización. La educación para Freire era darle al educando conciencia para asumir un rol en su forma de percibir la realidad, y al hacerlo el sujeto está haciendo historia al ser protagonista de su misma historia. Para poder concluir, podemos ver que la historia de la psicopedagogía es demasiado fascinante y ha dejado un legado importante en el mundo de la educación. En la actualidad, la psicopedagogía se está aplicando en diferentes contextos como la educación formal, la educación especial, la orientación educativa, la formación laboral, y continúa evolucionando. Sin duda, su historia y surgimiento han sido objeto de estudio y análisis por parte de expertos en todo el mundo, y lo que nos ha permitido comprender mejor cada uno de los procesos de aprendizaje y desarrollo humano, y su contribución ha sido fundamental en la actualidad para la educación. Muchísimas gracias.